Buenos días muchachos, entonces vamos a continuar con el tema de mecánica, hablando de los movimientos y hoy ya nos vamos a adentrar en el tema de movimiento uniforme, que lo vamos a abreviar de la forma MU. ¿Listo? También puede abreviarse de la forma MUR. Movimiento uniforme o movimiento uniforme rectilíneo. ¿Listo? Entonces, de la actividad que dejé ayer, ya me han entregado algunos estudiantes esa actividad realizada, los felicito muy bien. Entonces, como ven, vamos como este tema como sencillo. Cuando inicié la explicación y haciendo la introducción de lo que era la física 1 para grado noveno, entonces yo hacía una descripción de este tipo de movimiento, ¿sí? Entonces la voy a retomar para que recordemos. Entonces, si tenemos entonces el planeta Tierra, ¿sí? Acá. Y aquí entonces teníamos la atmósfera. Y decíamos que si una nave espacial, entonces un cohete, quiere salir de la atmósfera, entonces tenía que vencer dos fuerzas, que era la gravedad y la fuerza de rozamiento del aire, que era una fuerza muy considerable, ¿no? Entonces, una vez la nave espacial salía de la atmósfera, pues la gravedad se hacía aproximadamente cero. No es cero, ¿sí? Pero su valor baja considerablemente. Y la fuerza de rozamiento sí es cero. ¿Por qué? Porque ya no hay fricción del aire. Digamos que entonces lo que queríamos lograr era llegar hasta la luna, ¿sí? Ahí dibujé los cráteres de la luna. Y entonces la nave espacial liberaba al transbordador, ya extinto, pero bueno, yo explicaba en su momento que el transbordador entonces llegaba y continuaba con la velocidad con que había salido este cohete, ¿sí? Entonces estábamos hablando que la velocidad podría ser hasta 20 veces la velocidad del sonido, ¿cierto? Sabiendo que la velocidad del sonido es de 1240 kilómetros por hora aproximadamente, ¿listo? Aproximadamente. Entonces, imagínense que él aumentara su velocidad 30 veces. Lo que concluíamos era que él podía ir ganando velocidad, ¿sí? Hasta que quemara todo el combustible. Pero si quemaba todo el combustible, entonces ¿cómo volvía? Entonces analizábamos que él, cuando sale de la atmósfera, gana cierta velocidad y cuando ganó cierta velocidad, entonces apaga la quema de combustible. Y dejábamos en claro entonces que el avión se iba a mover en línea recta, ¿cierto? ¿Y qué características tenía eso? Primero, que la velocidad era constante. Es decir, no se incrementaba ni bajaba, porque no hay fricción del aire que lo frene y tampoco hay una fuerza gravitacional que lo frene o que le haga ganar velocidad, ¿no? Entonces, como no hay ninguna de esas dos fuerzas, entonces se deduce que la velocidad es siempre igual, constante. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que si la velocidad es constante es porque la fuerza es cero. Bien, y lo otro es que él no puede girar. Para girar, entonces digamos que aquí va el transbordador y él necesita girar porque tiene que ir hacia la luna. Entonces tiene que hacer este movimiento. Entonces lo que decíamos era que él no podía hacerlo sin quemar combustible. Entonces la forma en que él puede girar es expulsar combustible a presión por este lado, pero estaría ejerciendo una fuerza. Y en ese caso, entonces puede girar e ir hasta la luna. ¿Listo? Entonces, las características son velocidad constante, fuerza de cero y en línea recta. Por eso se llama movimiento uniforme rectilíneo. Solo puede darse en una línea recta. Ya sabemos que si hay una curva por un camino, pues él tendrá que aplicar una fuerza. Este auto, si quiere girar, tiene que aplicar una fuerza.
¿cierto? Si no, puede salir aquí volando o seguir derecho. Listo. Entonces, el movimiento uniforme se produce por la inercia. Y definíamos la inercia como el estado actual de movimiento de un cuerpo. Entonces, si yo tengo acá este marcador y lo tengo ahí quietico, entonces él va a querer seguir ahí quieto, a menos de que yo le aplique una fuerza y se va a poner en movimiento. Ahora, si él está en movimiento, él va a querer seguir en movimiento, a menos que se le aplique una fuerza. ¿Qué fuerza está actuando cuando lo pongo a deslizar? La fricción. Y la fricción, como ven, lo lleva a detenerse. Pero entonces nosotros en ese momento analizábamos, si no hubiese fricción, pues el lápiz seguiría moviéndose en línea recta, tal cual lo hace nuestra nave espacial en el espacio. ¿Listo? Entonces, el movimiento uniforme se da por inercia, velocidad constante, ¿sí? Línea recta, fuerza cero. Bueno, y el otro término es la aceleración, que voy a hablar un poquito más adelante, pero voy a anticipar algo. De la aceleración, ¿qué sabemos? Si usted va en un automóvil y usted va a 20 kilómetros por hora y usted decide meter el acelerador, ¿qué sucede con la velocidad? Aumenta. Digamos que usted llegó a 80 kilómetros por hora y luego pisó el freno. ¿Qué va a suceder con su velocidad? Disminuye. Entonces, en el primer caso sería una aceleración positiva y en el segundo caso una desaceleración, o sea, una aceleración negativa. Para ambos casos, entonces, lo que sucede es que la velocidad cambia, o sea, delta V. Hay una variación de velocidad. O sea que si hay una variación de velocidad es porque hay una aceleración. Bien, digamos que esto lo hago así brevemente porque ya lo había hablado al comienzo de esta física, pero quería repasarlo. Entonces esas son las características del movimiento uniforme, no la olvidemos. Describir un movimiento es muy, pero muy importante. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito más, vamos a hacer énfasis en lo que corresponde a la velocidad. ¿Sí? La velocidad, entonces la vamos a simbolizar con la letra V. Entonces, si usted se encuentra en este punto, digamos que está aquí Juan y aquí está Pedro, y ambos van a recorrer esta distancia, ¿sí? La idea es llegar a este punto. Entonces, tenemos aquí una distancia. Digamos que usted hizo el cálculo y dice, bueno, Juan tardó 5 segundos en hacer ese movimiento. El tiempo de Juan. Y el tiempo de Pedro fueron 10 segundos. Entonces, usted hace una interpretación ahí de velocidad. Usted sabe que si los dos recorrieron la misma distancia, pero Juan tardó 5 segundos y Pedro tardó 10 segundos, fue porque Juan tuvo el doble de velocidad de Pedro. O sea, se movió mucho más rápido, ¿cierto? Al tardar la mitad de tiempo, pues su velocidad fue mayor, ¿cierto? Entonces, de ahí sacamos una conclusión y es que la velocidad es igual a una distancia sobre tiempo, ¿cierto? Por eso en los velocímetros de los automóviles usted lee 60, 70 kilómetros por hora. Aunque yo esté diciendo por hora y esté dividiendo, ¿sí? El término está aprobado por la Real Academia Española. O sea, si yo me refiero a kilómetros por hora, sé que es kilómetros sobre hora. Una kilómetro es una unidad de distancia y la hora una unidad de tiempo.
Entonces, distancia sobre tiempo, que la abreviaremos de esta forma. Distancia sobre tiempo. ¿Sí? Y tenemos entonces una primera ecuación. Ahora bien, esta formulita solo la puedo usar si el movimiento es uniforme. Si el movimiento no es uniforme o rectilíneo uniforme, ¿sí? Esto puede ser movimiento uniforme rectilíneo o MRU. Hay diferentes según el texto que usted referencie, puede aparecer cualquiera de estas dos. Entonces, esta formulita solo si el movimiento es constante, si la velocidad es, si la rapidez es constante o la velocidad es constante. Bien, entonces voy a hacer ahora una diferenciación entre un movimiento y otro. ¿Listo? Entonces, veamos la diferenciación que hay entre velocidad, que la represento así, y la rapidez, que la represento así. Bien, cuando yo hablo de velocidad, estoy diciendo que es vectorial. Cuando hablo de rapidez, estoy diciendo que es escalar. Entonces, si por ejemplo yo digo que este auto se va a mover a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y aquí digo que este auto se mueve con una rapidez de 50 kilómetros por hora. Entonces, cuando yo empleo vectorial, ¿sí? Y estoy diciendo que la velocidad es de 50 kilómetros por hora, estoy diciendo que siempre se va a mover a esa magnitud, ¿cierto? A 50. Entonces, si estoy utilizando velocidad y es vectorial, un vector se compone de tres cosas, ¿cierto? De magnitud, de dirección y de sentido, ¿cierto? Entonces, si estoy diciendo que la velocidad es de 50 kilómetros por hora, siempre, entonces estoy diciendo que su velocidad es constante. Y si es constante, entonces estas tres tienen que ser constantes. O sea que cuando usted emplee el término de que un auto se mueve a velocidad de 50 kilómetros por hora, debe garantizar que el auto se mueva siempre en línea recta. Igual que lo planteado acá con el cohete. Pero si yo digo, ¿sí? Vean, tiene la magnitud 50 siempre igual. El sentido, digamos que siempre hacia la derecha. También podría ser hacia la izquierda, o hacia arriba, o hacia abajo, diagonal, pero en línea recta. Y igual dirección. La dirección, si llamamos esto, es a 0 grados. O en dirección este. Oriente, ¿cierto? Bien, entonces, ojo con eso, los tres constantes. Pero si yo digo que un auto se mueve con rapidez de 50 kilómetros por hora, eso significa que el auto debe tener una magnitud, solo la magnitud, porque cantidades escalares solo se definen por la magnitud, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí tenemos esta carretera. ¿Sí? Y digo, el auto se va a mover con una rapidez de 50 kilómetros por hora. Entonces, aquí va en este sentido, aquí va en este sentido, aquí en este sentido, aquí en este sentido. Como ven, el vector vale siempre 50 kilómetros por hora. Pero está cambiando ¿qué? La dirección y el sentido. Por eso aquí no puedo decir, no debo decir más bien que la velocidad fue constante. Aquí lo que debo decir es que la rapidez fue constante. ¿Sí? Yo creo que con ese ejemplo quedan claras las cosas. Entonces pensemos, digamos que aquí está el liceo. Y yo voy a llegar a Bogotá, que está a 8 kilómetros. ¿Cierto? Entonces digamos que la carretera es esta. Y usted coge su carro,
su moto, su bicicleta y se va a desplazar hacia allá. A velocidad constante. Si usted dice que se va a velocidad constante, tendría que irse en línea recta, lo cual sería imposible, ¿cierto? Entonces, yo diré más bien, me fui del colegio, del liceo a Bogotá con rapidez constante, digamos de 60 kilómetros por hora. Ahí está bien empleado el término. ¿Y por qué? Porque al haber curvas va a cambiar la dirección y el sentido. Y quedamos claros en que un movimiento uniforme tenía que ser con velocidad constante, línea recta, fuerza cero, o sea, la aceleración también cero. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bien, entonces vamos a dar, voy a dar un gráfico parecido a lo que ayer se trabajó. ¿Sí? Yo espero que puedan hacer bien su tarea. ¿Listo? Y voy a establecer entonces aquí un tiempo. Ya sabemos que siempre el tiempo va en el eje X. ¿Sí? Y si alguno pues tiene dudas, pues yo creo que aquí las podemos despejar. Este es un gráfico de distancia en metros contra tiempo. Es igual que la tarea, ¿listo? Vamos a poner aquí 20, 40. Vamos a hacer un diagrama pequeño. ¿Sí? Vamos a hacer algo corto. Acá. Vamos a poner acá. Acá. Y vamos a terminar acá. Y lo voy a unir. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro primer intervalo. Luego el segundo intervalo. Tercer intervalo. Y cuarto intervalo. Bien. Entonces yo voy a calcular aquí. En este problema voy a calcular las distancias que recorrí en cada intervalo. En el intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. 1, 2, 3, 4 intervalos. En el primer intervalo recorrí 40 metros. En el segundo intervalo, este es el primero, este es el segundo, tercero y cuarto. En el segundo intervalo no recorrí nada. En el tercer intervalo recorrí también 40 metros. Y en el cuarto intervalo recorrí 20 metros. Fíjese que, y esta pregunta me la hizo un estudiante, fíjese que a la X no le puse flechita arriba. O sea que estoy hablando de distancia o espacio recorrido. Pero si yo ahora le pongo flechita, los números no van a cambiar. Y en algunos el signo tampoco, pero en otros sí. Entonces, el intervalo 1, el móvil va, si yo hiciese en el plano horizontal este movimiento, es una persona que va hacia la derecha en el primer intervalo, ¿cierto? O sea que la distancia, como es hacia la derecha, positivo. En el segundo intervalo, él se quedó quieto, entonces en el primero a la derecha, en el segundo se quedó en reposo. O sea que el desplazamiento y el espacio, 0 metros. Luego, en el tercer intervalo, lo que hizo fue devolverse. Pero al devolverse tardó menos tiempo, ¿cierto? Se volvió más rápido de lo que avanzó esa distancia. Pero sé, entonces, que la distancia fue de menos 40 metros. Y luego que llegó al punto donde partió, siguió de largo, ¿cierto? Y quedó a menos 20 metros. Este es escalar, se llama desplazamiento o posición. Y aquí esto se llama espacio recorrido. Bien. Ahora voy a hallar las velocidades en cada intervalo. Voy a ir acá. Velocidades. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Voy a calcular velocidades y rapidez para que veamos el paralelo. Rapidez. Entonces, velocidad, la flechita, intervalo 1. Velocidad, intervalo 2. Velocidad, flechita, intervalo 3. Velocidad, flechita, intervalo 4. En el intervalo 1,
Entonces, ¿qué distancia y qué fórmula voy a aplicar, no? Distancia sobre tiempo. Para hallar la rapidez o la distancia, voy a emplear la misma fórmula. Aquí voy a hallar la rapidez de 1, la rapidez de 2, la rapidez de 3 y la rapidez de 4. Entonces empiezo. Velocidad en 1. ¿Qué distancia recorrió? 40 metros. ¿Qué tiempo le tomó? 2 segundos. Luego, ¿cuánto es 40 dividido 2? 20 metros sobre segundo. Si la distancia lo hubiera tomado en kilómetros, kilómetros por segundo. Si el tiempo lo hubiera tomado en horas y la distancia en kilómetros, 20 kilómetros por hora, tal cual aparece en un automóvil, en los velocímetros. Intervalo 2. Pues, veamos. ¿Qué pasó acá? Acá no hubo variación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó acá? Que el tiempo cambió, pero la distancia fue la misma. Entonces, la velocidad es 0. Y además porque está en reposo, ¿no? Esto está en reposo. La velocidad en el intervalo 3. Entonces, la velocidad, hay que tener en cuenta el signo. Así, recorrió menos 40. ¿Y en qué tiempo? En 1 segundo. Vean, ¿qué estoy mirando? Yo aquí miré este tiempo. Y aquí miré el tiempo que hay de acá hasta acá. No todo el tiempo. Solo para el intervalo 3, solo tuve en cuenta el tiempo en el intervalo 3, que 4 a 3 hay 1. Entonces, fue de menos 40. Aquí esto fue en metros, esto en segundos. De menos 40 metros por segundo. En el intervalo 4. Así, ¿qué distancia recorrió? Menos 20. ¿En qué tiempo? También en 1 segundo, menos 20 metros por segundo. Y he calculado todas las velocidades. A ver, a mí me gusta esta forma práctica de hacer las cosas, pero si usted mira en un libro, usted va a encontrar que la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, voy a calcular la velocidad en 3. Es igual a la variación de distancia sobre la variación de tiempo. Pero veamos entonces a qué se refiere. Variación. Quedamos que cada vez que aparece delta es final menos inicial. Entonces me voy a ir al intervalo 3, que es este. Entonces veamos. Dice, variación de distancia. Vean dónde empieza. Aquí inicia. Aquí finaliza ese intervalo. Pero si vemos el 2, inicia acá y finaliza acá. El intervalo 2, entonces, inicia donde termina el intervalo 1. Y el intervalo 3 inicia donde termina el intervalo 2. El intervalo 4 inicia donde termina el 3. O puedo decir que el intervalo 3 termina donde inicia el intervalo 4. ¿Listo? O sea, inicial, final, inicial, final, inicial, final, inicial, final. O sea que el inicial y final es relativo a qué va a analizar usted. ¿Listo? Entonces veamos. Variación de X. Entonces, ¿dónde empezó? Vean, aquí estoy hablando del intervalo 3. ¿Dónde empezó? En 40. ¿Dónde terminó? En 0. Entonces, final menos inicial. ¿Cierto? La embarré, ¿cierto? Esto es X final menos X inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, aquí finalizó. O sea que esto finalizaba era en 0. Y aquí inició en 40. ¿Sí? El tiempo, ¿dónde finaliza? En 4 menos 3, porque aquí inicia. ¿Sí? Entonces esto fue final, tiempo inicial. Y eso nos va a dar menos 40, 0 menos 40 menos 40 y 4 menos 3 da 1, da menos 40, pero eso ya lo habíamos calculado. ¿Sí está claro? Entonces, de esa forma, digamos que
yo espero, si usted no lo entiende aplicando el análisis que hice acá, pues aplique la fórmula. ¿Listo? Por ejemplo, la velocidad en el intervalo 4. Entonces, x final menos 20 menos el inicial menos 0, porque aquí está el 0. Final 5 menos 4 menos 20 sobre 1 menos 20, que fue lo que obtuve allá. Bien, ahora hablemos de la rapidez. La rapidez en el intervalo 1. Entonces será 40 sobre 2, 20 metros por segundo. Velocidad en el intervalo 2, 0 porque está en reposo. Rapidez en el intervalo 3, 40 sobre 1 segundo. Eso es igual a 40 metros por segundo. Velocidad en el intervalo, rapidez en el intervalo 4, 20 sobre 1 igual a 20 metros por segundo. ¿Qué sucedió? Que en el intervalo la rapidez y la velocidad son iguales en magnitud, pero en algunos casos difieren en el signo. En el intervalo 1 la rapidez y la velocidad son exactamente iguales, igual que en el intervalo 2 son exactamente iguales, pero en el intervalo 3 la velocidad fue de menos 40, indicando que se está devolviendo. Y como la rapidez solo tiene en cuenta la magnitud, pues nos dice que es de 40 metros por segundo. ¿Hacia dónde se mueve? No lo sabemos. ¿Listo? Esa es la diferencia que hay entre rapidez y velocidad. Bien. Entonces, a mí me dicen, bueno, si yo quisiera hacer un resumen de todo esto en cuanto a velocidad y rapidez, eso se llama velocidad media. Y también sabemos de la velocidad, de la rapidez media. Entonces, ¿qué es la velocidad media? Siempre la misma fórmula, es distancia sobre tiempo, pero acá el carácter vectorial, o sea, es desplazamiento sobre tiempo. Y la rapidez media es espacio recorrido sobre tiempo. Entonces veamos en este problema cómo lo resolveríamos. Bien, la velocidad media entonces es coger y sumar todos los desplazamientos teniendo en cuenta los signos y dividirlo entre el tiempo que tardó. Vean, nosotros ya sabemos que, vean, que el tiempo fueron 5 segundos. Y arriba empiezo a sumar. En el primero, ¿cuánto recorrió? 40. En el segundo, 0. En el tercero, menos 40. ¿Sí? Vean, menos 40 porque estoy acá. Menos 20. ¿Sí? Eso nos da. Estos dos se cancelan y nos da menos 20 sobre 5 metros y segundos. Esto nos da entonces que la velocidad media fue de menos 4 metros por segundo. Entonces, ahora veamos en el gráfico lo que significa. Eso significa que si esta persona hubiese ido desde acá hasta acá en línea recta, ¿sí? Pero sin ir, devolverse y luego seguir devolviéndose, sino hacer este movimiento de una vez, ¿sí? Lo hubiese hecho a razón de una velocidad de 4 metros, menos 4 metros por segundo. ¿Sí? Y aquí la rapidez, ¿qué significa? La rapidez media es tomar todas las cantidades, sumar x1 más x2 más x3, puntos suspensivos sobre el tiempo. Entonces, en el primero fue 40 más 0 más 40 porque estamos hablando de espacio. 40 más 20, o sea, todo positivo, solo sobre los mismos 5 segundos. 80, 100 sobre 5 metros sobre segundo. La rapidez media es igual a 20 metros por segundo. ¿Y qué nos está diciendo este dato?
que si esta persona hubiese arrancado haciendo el mismo recorrido, pero sin detenerse, sin cambiar, sino a una misma rapidez, todo el recorrido, todo yendo y volviendo, lo podría haber hecho a 20 metros por segundo. Si yo llevara entonces a un plano esto, aquí estaba la persona, se dirigió 40 metros hacia allá, que esto era otra cosa que yo pedía, ¿no? 40 metros hacia la derecha, luego se quedó en reposo, luego se devolvió, ¿sí? Este es el intervalo 1, este es el intervalo 3, el 2 está acá inmerso porque está en reposo. Y luego siguió de largo hacia el otro lado, hacia acá, y terminó a menos 20 metros. La velocidad media dice, si yo lo hubiese cogido de acá, de una vez hacia acá, sin hacer ese movimiento, lo hubiese hecho a razón de menos 4 metros por segundo, tardando los mismos 5 segundos. Y si hubiese hecho todo ese recorrido sin cambiar la rapidez, lo hubiese podido hacer a 20 metros por segundo. Entonces, muchachos, ahí ya tenemos de un gráfico lo que podemos obtener a partir de la velocidad, ¿sí? Entonces, veamos acá ahora un problemita donde yo tenga que ir en sentido contrario. Entonces voy a reutilizar esta hojita. Estamos como usando mucha hoja. Bien, entonces nos dice que hay un automóvil. Y nos dice, va a realizar los siguientes movimientos. El primer movimiento recorrió una distancia de 10 metros en 2 segundos. Listo. El segundo movimiento. Pero tengo que decir hacia dónde, ¿no? En dirección este. Segundo intervalo de movimiento. A una velocidad de 2 metros por segundo y la mantuvo durante un tiempo de 3 segundos. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Tercer intervalo. Recorrió una distancia de 30 metros, ¿sí? Durante de 30 metros, una distancia. ¿Y cuánto tardó en hacer ese recorrido? Digamos que tardó 6 segundos. ¿Listo? Entonces, una distancia de 30 metros en un tiempo de 6 segundos. Entonces, digamos que aquí se devolvió. O sea, al oeste. Un intervalo 4 dice que se quedó en reposo durante un tiempo de 3 segundos. Y luego el último movimiento que hizo ese móvil fue a una velocidad de 4 metros por segundo durante un tiempo de 4 segundos, pero se dirigió nuevamente al este. Listo. Entonces, ahí está mi situación problema. Entonces voy a elaborar primero un plano horizontal. Entonces llego acá, trazo una recta, ¿sí? Yo voy a ejemplificar acá, no voy a trazar tanto vector. Entonces, digamos que el automóvil arrancó acá. Esa es mi posición 0. Dice que hacia el este, o sea, se movió hacia allá. Una distancia de 10 metros. Yo voy a poner que aquí hay 10 metros. ¿Sí? Ahí terminó. Ese fue el primer intervalo. Llegó allá. 10 metros y tardó un tiempo de 2 segundos. ¿Estamos? Entonces esta es la distancia 1, el tiempo 1. Luego, en el segundo intervalo dice que a una velocidad
de 2 metros por segundo, nuevamente al este. No sé hasta dónde llegaría, pero hipotéticamente yo lo ubico acá. Listo, igual no estoy elaborando escalas. Y un tiempo de 3 segundos. Luego dice que recorrió una distancia de 30 metros. Entonces el auto ahora arrancó de para allá. Voy a hacer ese movimiento aquí abajo hacia allá, ¿listo? Entonces el auto estaba aquí y arrancó hacia este lado. Recorrió una distancia de 30 metros y que lo hizo en un tiempo de 6 segundos. Entonces, ¿a dónde quedó? No sé, pero sé que iba en esta dirección. Y luego dice que se quedó en reposo, ¿sí? Entonces, reposo. Y bueno, y luego dice que en el quinto intervalo arrancó nuevamente para el este. Arrancó para allá, ¿sí? Con una velocidad de 4 metros por segundo. Y que tardó un tiempo de 4 segundos. Y se fue hacia el este. Bien, este gráfico me toca ajustarlo. ¿Por qué? Porque según el problema yo todavía no he determinado si terminó a la derecha donde arrancó o a la izquierda. ¿Listo? O sea, eso me toca definirlo y mejorarlo, pero ya ahorita lo hacemos. Sí, ahorita mejoramos ese gráfico. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un gráfico bidimensional. Entonces, voy a dejar este espacio más bien para corregir este de acá. Y aquí voy a hacer el bidimensional. Entonces aquí trazo. Entonces aquí necesariamente tiene que ir el tiempo en segundos porque es lo que están usando acá. Y aquí voy a poner la distancia, ¿sí? Y la distancia está en metros. Ahorita vamos a pasar a lo siguiente, que es el gráfico de velocidad, ¿no? Para hacer algo diferente. Bien, entonces, en el primer gráfico, entonces, perdón, acá el tiempo son 2, aquí 3, y recuerde que se van sumando, entre estos dos iría 5, luego 11, luego 14, y luego creo que 18 segundos. Entonces necesito una escala de 18 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 segundos. ¿Listo? Y de velocidad, y de distancia, aquí 10 metros, aquí no sabemos cuánto recorrió, ¿cierto? Entonces vamos a hallar eso. Entonces para hacer mi gráfico de distancia para la escala, primero tengo que hacer unos cálculos. Bien, entonces voy a hacer esos cálculos. En el intervalo 1, recuerde que nosotros vamos a usar siempre, como el movimiento es uniforme, yo voy a utilizar la fórmula velocidad, distancia, ¿sí? Y tiempo, ¿cierto? Bueno, la escribimos acá, velocidad, distancia sobre tiempo. Aquí está la ecuación. Es bueno que usted siempre la tenga ahí a mano. Y es bueno que usted despeje todas las variables. Entonces voy a hacer eso primero. Si yo voy a hallar la velocidad, entonces sé que divido la distancia entre el tiempo. Pero si yo voy a hallar la distancia, entonces multiplico la velocidad por el tiempo, porque el tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Y si voy a hallar el tiempo, entonces divido la distancia entre la velocidad. Y aquí tenemos la ecuación totalmente despejada. Véanla acá. ¿Listo? Espero que la resalten y no olviden, muchachos, que ustedes a la par están tomando sus apuntes en el cuaderno. Usted le da ahí pausar y puede ir haciendo sus apuntes. Cuando regresemos, porque esto no va a ser eterno, esperemos que no lo sea, yo revisaré los cuadernos, ¿no?
para verificar toda esta información que está en su cuaderno. Bien, esas son las fórmulas. Entonces yo voy a dividir entre intervalos. Tengo el primer intervalo, tengo el segundo, tercero, cuarto y quinto intervalo. A mí me parece que esta es la forma más organizada de hacer esto. Y voy a trazar acá unas casillitas, ¿sí? Y en esas casillitas pues puedo tener mi información para llevar al gráfico. Entonces véanla acá, listo. Entonces, en el intervalo 1, ¿qué sabemos del intervalo 1? Que la distancia es igual a 10 metros. Me faltó plantear uno, voy ahorita a cambiar un dato. Sabemos que el tiempo son 2 segundos. Voy a hacer aquí un cambio, muchachos. Voy a decir entonces acá en el último intervalo, en el quinto, para hacer algo diferente. Voy a decir que la velocidad fue de 4 metros por segundo y que recorrió una distancia, ¿sí?, de 8 metros. ¿Listo? Bien. Ahora, intervalo 2. ¿Qué sabemos del intervalo 2? Que la velocidad fue de 2 metros por segundo y que el tiempo fue de 3 segundos. Del intervalo 3, ¿qué sé? Que la distancia fue 30 metros y que el tiempo fue de 6 segundos. Del intervalo 4, sé que la velocidad fue 0 y que el tiempo fue de 3 segundos. ¿Y por qué sé que es 0? Porque dice que estaba en reposo. Ahora bien, en intervalo 5, sabemos que la velocidad fue de 4 metros por segundo y la distancia fue de 8 metros. Bien, yo estoy nombrando que velocidad, pero realmente yo estoy hablando es de rapidez, ¿sí o no? Entonces, ojo con eso, porque si yo hablo de velocidad, entonces en el intervalo 3 tendría que darme negativo. Ah, bueno, el desplazamiento entonces es negativo, menos 30 metros. Pero bueno, aquí no hay tanto lío con eso. Aquí no, si usted olvidó poner el signo, el mismo problema le va a decir qué hacer. ¿Listo? Entonces, en el primer intervalo, ¿qué me falta hallar? La velocidad. En el segundo, la distancia. En el tercero, la velocidad. En el cuarto, la distancia. Y en el quinto, el tiempo. Entonces, yo escribo ahí la ecuación que voy a utilizar. ¿Qué ecuación voy a utilizar acá? Distancia sobre tiempo. ¿Qué ecuación voy a usar acá? Velocidad por t. Aquí, pues, distancia sobre tiempo. Aquí, velocidad por tiempo. Y aquí, distancia sobre velocidad. Rapidito que sale esto. Entonces, la velocidad en el intervalo 1, ¿de cuánto fue? Distancia, 10 metros sobre 2 segundos. La velocidad en el primer intervalo, 5 metros por segundo. La rapidez. En el segundo, la distancia, velocidad por tiempo. 2 por 3. La distancia recorrida, 6 metros. Las unidades, esto es metro por segundo y esto es segundo. Segundo y segundo se cancelaron y quedó metros. Tercero, la velocidad igual a 30 metros sobre 6 segundos. La velocidad del intervalo 3, 5 metros por segundo. La distancia en el intervalo 4, velocidad 0 por 3 segundos, pues la distancia fue de 0 metros. Porque si está en reposo, pues imposible, ¿no? Ahora el tiempo, distancia 8 metros sobre 4 metros por segundo, está dividiendo,
y luego obtengo que el tiempo es de 2 segundos porque metro y metro se cancelan. Bien, sabiendo estos datos, paso a hacer mi gráfica. Y vamos a ver, esto ya es retomar lo que ya habíamos hecho porque es un gráfico de distancia. Pero bueno, ahora sí puedo decir la distancia que necesito. Aquí la distancia fueron de 10 metros. Este es de 6 metros en el mismo sentido, ¿cierto? En el segundo intervalo recorre 6 metros y va en el mismo sentido. Entonces, espérenlo justo para que podamos ver acá, ¿cierto? Entonces, sé que estas dos distancias se van a sumar y ya 16. Aquí la distancia fue de 30 metros, ¿cierto? O sea que resta, ¿no? Menos 14. Ahí nos daría. Y entonces abajo necesitaría unos 14. Aquí es 0 y aquí la distancia fue de 8 metros positivo. Bueno, entonces sé que el gráfico tiene que ir más o menos de 10 en 10. ¿Sí? Bueno, hagámoslo de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Sí, inclusive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18, sí, yo creo que. Bien, entonces vamos a hacer este gráfico aquí así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 metros. O que tiene que tener la indicación de las unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Negativo. Bien, y ahora aquí empiezo a ubicar los datos del problema. Entonces, en el primer intervalo, distancia 10 metros. ¿Cuánto tardó en recorrer esos 10 metros? 2 segunditos nada más. O sea, que va aquí. Y 1. Intervalo 1. Intervalo 2. La distancia fueron 6 metros. O sea, iba en 16, 16. ¿Cuánto tardó? 3 segundos. Iba en 2. ¿Cierto? O sea que terminaría en 5. Porque 3, los tiempos siempre se adicionan. 3 más 2 da 5. Y llegó a 16. O sea que va acá. Y 1 mediante una recta. Intervalo 3. En el intervalo 3, entonces recorrió una distancia de menos 30 kilómetros porque fue al oeste. O sea, como el quien dice, se devolvió. O sea que aquí irían, o sea, si se devuelve totalmente, habría recorrido, llegó hasta acá, 16 metros. Para 30 nos faltarían 14. ¿Qué tiempo le tomó? 6. Íbamos en 5, terminamos en 11. O sea que sería aquí y busco acá. Y bueno, ahí está mi gráfico. Y luego, él se quedó en reposo. ¿Durante qué tiempo? 3 segundos. Si íbamos en 11, eso es a 14. ¿Sí ven? Luego el cuerpo, el auto, finaliza recorriendo una distancia de 8 metros, pero ¿a dónde? Hacia el este, o sea, hacia allá. Estábamos en 14. Entonces, como ahora va nuevamente hacia la derecha, pues entonces va a arrancar hacia allá. Íbamos en 14 y 8 hacia el sentido contrario, 6. ¿Cuánto tiempo tardó en eso? 2 segundos. Y terminamos el gráfico de distancia contra tiempo que ya lo habíamos trabajado. Entonces voy a llevar esto acá, ¿sí? Y voy a hacer el análisis del gráfico de velocidad. Entonces para ello voy a tomarlo acá. ¿Listo? Que podamos ver lo que teníamos y lo que vamos ahora a generar en un gráfico de velocidad. Entonces trazo mi plano nuevamente. Trazo
el eje horizontal. El tiempo va a ser el mismo que tomé acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lo dejamos ahí. Tiempo en segundos. Eso no va a cambiar en absolutamente nada. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner de esta forma que creo que podemos comparar mejor. Bien. Ahora, fíjese que aquí concuerda esta escala. Chan. Ahora voy a mirar las velocidades. Entonces, esta velocidad es positiva, esta es positiva, esta es negativa, toda esta es negativa, esta es 0 y esta es positiva, ¿cierto? Esos datos ya los tenemos acá, vean. Entonces voy a ubicarlos. Entonces nos quedó. La primera fue de 5, la segunda fue de 2, la tercera fue de 5, la cuarta fue de 0 y la quinta fue de 4. Entonces de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces veamos lo siguiente. Cuando yo voy a elaborar un gráfico, yo trabajo con las velocidades, no con la rapidez. La velocidad en 1, entonces le pongo la flechita, es de 5 metros por segundo porque fue a la derecha. La velocidad en 2 también es de 2 metros por segundo porque va hacia la derecha. La velocidad en 3 es de menos 5 metros por segundo porque él se devuelve, va hacia la izquierda. La velocidad en 4 es 0 y la velocidad en 5 es de 4 metros por segundo porque va hacia la derecha. ¿Listo? Entonces voy a ubicar esos datos. Entonces veamos. Primer intervalo. En el primer intervalo, entonces la velocidad fue de 5. Entonces voy aquí a 5. ¿Durante cuánto tiempo mantuvo esa velocidad? Eso usted lo tiene consignado aquí en el cuadro. Durante 2 segundos. Entonces 2 segundos y aquí. Y como la velocidad en ese intervalo se mantuvo siempre igual, entonces la trazo así. Ese fue el primer intervalo. En el segundo intervalo, la velocidad también fue positiva. Pero ¿cuánto tardó? 3 segundos. ¿A razón de qué velocidad? De 2 metros por segundo. Entonces aquí en 2 la mantuvo en 3 segundos. O sea que eso nos lleva hasta 5. La velocidad en el tercer intervalo fue de menos 5. Menos 5. ¿Cierto? Entonces va abajo. ¿Y durante cuánto tiempo fue? Durante 6 segundos. O sea que hasta 11. Luego en el otro intervalo se mantuvo en reposo. ¿Durante cuánto tiempo? Otros 3 segundos. Y en el último intervalo, la velocidad fue de 4, ¿cierto? Durante un tiempo de 2 segundos. Termina en 16. Y fue de 4. Mire, 4. Y tengo mi gráfico de velocidad. Si los comparo, entonces vean, ¿sí? Los intervalos de tiempo se conservaron, ¿sí? Vamos a ponerlo, vean, intervalos de tiempo se conservaron, pero la gráfica ahora me habla es de velocidad. Bueno, entonces lo que viene, nosotros ya sabemos analizar es
el problema en este contexto, lo que viene es que yo les dé un gráfico y a partir de ese gráfico obtener todo. El gráfico puede ser de velocidad o puede ser de distancia. Entonces voy a trabajar dos problemas así, muy corticos, pero yo creo que es suficiente porque con el problema que ya hice, creo que se analiza todo rápidamente. Distancia en metros, tiempo en segundos. Entonces vamos aquí 10, 20, menos 10, 2, 4, 6 y 8. Listo, entonces me dan este gráfico. Y 9. Entonces lo voy a unir. Digamos que estamos así. Entonces me dan ese gráfico y me dice saque absolutamente todo. Entonces usted empieza primero, segundo, tercero y cuarto intervalo. Entonces, el intervalo 1. ¿Qué sabemos del intervalo 1? Que la distancia fue de 20 metros. Que tardó un tiempo de 2 segundos. Por lo tanto, su velocidad fue de 20 sobre 2 de 10 metros por segundo. ¿Cierto? Y es rápido. En el segundo intervalo, sí, de acá hasta acá lo voy a analizar, pero podría analizarlo de una vez el 2 y el 3, pero voy a hacerlo por partes. La distancia recorrida fue de 20 metros, pero negativa. Desplazamiento menos 20 metros. El tiempo que tardó, como 2, 4, porque solo ese intervalo, 4 segundos. ¿Qué velocidad obtuvo? Menos 20 sobre 4, menos 5 metros por segundo. Intervalo 3. En el intervalo 3 entonces, ¿qué distancia recorrió? Menos 10 metros. Ya lo acá. ¿Cuánto tiempo tardó? Tardó 2 segundos, porque hay una casilla, pero cada casilla vale por 2. ¿Cuál fue la velocidad en ese intervalo? La velocidad fue de menos 10 metros por segundo sobre 2 segundos. Eso es igual a menos 5 metros por segundo. Y en el intervalo 4, pues sabemos que la distancia fue 0, por lo tanto la velocidad es 0. Ahora, ¿puedo generar el gráfico de velocidad contra tiempo? Claro, lo voy a hacer aquí abajo. Entonces yo diré aquí así, voy a hacer mi gráfico acá. Entonces ahora aquí se va a llamar velocidad en metros por segundo, tiempo en segundos. Recordemos que los tiempos no se modifican, es lo mismo. 6, 8 y 10. ¿Cierto? 2, 4, 6, aquí era un 10. Entonces, intervalo 1, ¿cuál fue la velocidad? De 10 metros. Entonces, 10, no, aquí. 5, 10. Menos 5, menos 10. Y puedo hacer entonces el gráfico rápidamente. Y empiezo. Primer intervalo, 10 metros por segundo. ¿Durante qué tiempo? 2 segundos. Ya. Usted lo puede hacer letra guía, número guía o no. Segundo intervalo, la velocidad menos 5 metros por segundo porque se devolvió. ¿Y durante cuánto tiempo? 4 segundos. O sea, acá. Tercer intervalo, la velocidad fue de, y fíjese que acá. Tercer intervalo, la velocidad también fue de menos 5. ¿Durante cuánto? Otros 2 segundos. Y en el último intervalo fue 0. Listo, quedó el gráfico de velocidad. Ahora bien, de aquí usted deduce que entre más pendiente tenga una recta de gráfico de distancia contra tiempo, más será su velocidad. Esta es la recta más pendiente. En el intervalo 1 fue donde tuvo mayor velocidad. Siguiente caso y último, ¿sí? Para que podamos descansar.
Voy a dar ahora un gráfico de velocidad. Dicen, bueno. Y ya me faltó ahí hacer una pregunta, pero ya la hago. Entonces, velocidad en metros por segundo contra tiempo en segundos. Entonces, digamos que aquí está 2, 4, 6, 8, 10. 5, 10, 15, 20, menos 5, menos 10. Dejémoslo ahí. Y me dan el siguiente movimiento. Primero. Tercero. Y bueno, y terminemos con uno acá. Entonces analizo. Tiene 1. Aquí no hay gráfico, ¿no? Pero ahí hay un gráfico de 2, 3, 4. 4 intervalos. Entonces, intervalo 1. Ya sabemos que la velocidad fue de 20 metros por segundo. ¿Durante qué tiempo? Durante 3 segundos. O sea, ¿qué quiero hallar? Distancia. Usted busca sus ecuaciones. Distancia es velocidad por tiempo. O sea que la distancia fue de 20 metros por segundo por 3 segundos. La distancia fue de 60 metros. Intervalo 2. La velocidad fue 0. No hay nada en este espacio. Pero sabemos que aquí hay una recta. Entonces la velocidad fue 0. El tiempo fueron, aquí hay 5, 6, o sea 2 y 1, 3. 3 segundos. La distancia 0. Intervalo 3. En el intervalo 3 sé que la velocidad fue de menos 10 metros por segundo. Sé que el tiempo fue de 2 segundos. Luego determino que la distancia es igual a menos 10 por 2, la distancia menos 20 metros. Y por último, en el cuarto intervalo, la velocidad fue de 5 metros por segundo. El tiempo fue de 2 segundos. La distancia es 5 metros por segundo por 2 segundos. La distancia es de 10 metros. Y con eso yo ya puedo venir y hacer mi gráfico. Qué pena que yo aquí como que pase esto, pero es que me interesa que mantenga para que vean la relación. 2, 4, 6, 8, 10, tiempo en segundos y ahora aquí distancia en metros. En el primer intervalo, entonces recorrió 60, ¿cierto? En el segundo 0, en el cuarto 20 y 10, sí. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, no. 20, 40, 60. Menos 20, menos 40. Listo. Empezamos. Primer intervalo, que sabemos que va hasta 3 segundos. ¿Qué distancia recorrió? 60. Entonces llego trazo allá. Segundo intervalo, distancia 0. ¿Durante cuánto? 3 segundos. O sea, voy hacia acá. La embarré, muchachos. Porque aquí era 3 segundos. Entonces, voy a corregirlo acá. Listo. Esta me quedó mal. Y el otro entonces es hasta 6. Listo. Tercer intervalo. Tercer intervalo, la distancia fue de menos 20, pero él estaba en 60. Entonces, a 60 le resto 20, ¿cierto? O sea que quedaría en 40 en el intervalo hasta 8 de tiempo, ¿sí? Entonces, sucede esto. Entonces, fíjense que yo voy sumando, restando la distancia. El tiempo siempre voy sumando. Entonces, la distancia fue 20 negativo, íbamos en 60, me queda en 40. Y luego el intervalo 4, distancia 10, nuevamente hacia arriba, quedó en 50. Y hago esto. Y terminé todos los gráficos. Estos son todos los casos. ¿Qué me faltó hablar? Por ejemplo, en este problema de acá, me dicen aquí,
Me preguntan, determine cuál fue la velocidad media y la rapidez media. Entonces, la velocidad media. Entonces, es que coger todo vectorial, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde termina? Entonces, 10 sería coger 10 menos 10 metros menos otros 10. Perdón, aquí era 20. 20 menos 20, porque estoy tomando menos 20, menos 10. Y en el cuarto intervalo, que no quito nada, menos 0. Sobre todo el tiempo, que todo el tiempo fueron 10. Estos dos se cancela y queda menos 10 sobre 10. O sea, 1 metro por segundo. Y si fuera la rapidez media, entonces coger todos estos y sumarlos. 20 más 20 más 10 más 0 sobre 10. Entonces eso nos da 50 sobre 10, 5 metros por segundo. La velocidad nos dio en este caso negativo porque terminó hacia la izquierda, y la rapidez nos dio positivo porque siempre va a ser positivo. En este problema, entonces, ¿cuál es la velocidad media y cuál es la rapidez media? Velocidad media. Entonces, ¿qué hago? Cojo todo lo que recorrió, pero con signos, ¿no? Entonces, ¿qué distancia recorrió en el primero? 20. 60. 60 más 0 menos 20 más 10 sobre todo el tiempo, que fue 10. La velocidad media entonces será 50 sobre 10, 5 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, la rapidez media, ¿cómo nos queda? Coger todas esas cantidades, pero positivas. Más 20 más 10 sobre 10. La rapidez media es de 90 sobre 10, 9 metros por segundo. Listo, muchachos, entonces dejamos ahí. Yo espero que estén muy bien, que tengan una feliz Semana Santa. Yo voy a dar un trabajo, pero es para el viernes, porque espero que en su semana de recogimiento ustedes también practiquen algo y se preparen para las evaluaciones, o sea, no van a tener tarea. Recomiendo que los que están como a nivel bajo, pues se esfuercen, y como que el autoaprendizaje es importante, muchachos, que practiquen. Bueno, espero que estén muy bien de salud, que se me cuiden, y bueno, que estén muy bien, muchachos. Gracias por la atención prestada.